Muy buenos días, Panamá. Hoy es miércoles 8 de febrero. Usted nos ve por Next, Canal 21, nos escucha por KW Continente. Bueno, un día en el que, pues, ayer en el censo, para los estadísticos y quienes están haciendo, pues, estudios, va a tomarse a partir de ayer el 2018 como año base. Así que, pues, ese va a ser el año cero y vamos a ver cómo crecemos, cómo se deflacta la economía con este año 2018 como base. Un día también en el que, hablando de estadísticas, 57 asesinados pues, en menos de 38 días del año. Una cifra realmente macabra y que, pues, esperemos que algo se haga en seguridad, algo valiente se haga en seguridad. José Simpson es el nuevo ministro de la Presidencia. Pues fallaron todas las quinielas que estaban especulando con nombres. Jairo Bolota cataloga a los Varela de ladrones, tanto a Juan Carlos como a Poppy. Un día también en el que Joe Biden dice, si China nos amenaza, nosotros nos defenderemos. Un mensaje ayer a la nación americana y el número de fallecidos debido al terremoto de Estambul, de Turquía y Siria, se eleva a 11.200. 1, 6, 9 y 2 decenas sugeridas por KW Continente para el sorteo de hoy. Don José. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en KW Continente Radio y en Canal 21 Next TV. Miércoles 8 de febrero del 2023. Cosas importantes pasan en el mundo. Se las vamos a contar para que usted tenga la información con las mejores fuentes y usted tome sus decisiones al respecto y del impacto que ellas tienen en nuestra república. Comienzo por decirle, Fernando, una cosa importante. Hoy su tía, sí, mi tía la periodista Mayín Correa, presenta su libro. A las 6:30 de la tarde. ¿Qué cosa más importante puede tener? ¿Cuántos secretos estarán allí? Bueno, habla con mucha nostalgia y mucha de Chitré, de su época chitreana. Así que, pues, chitrianos también van a sentirse en casa en la presentación de ese libro. Eso es uno de los efectos que produce la Acrópolis del pensamiento. Claro, exactamente. Nostalgia, alegría, felicidad. Chitré. Ese gran pueblo y esa gran gente. Bueno, estaremos pendientes de todo eso y mañana tendrá usted una cobertura completa de lo que pasa en ese evento con la periodista Mayín Correa y sus memorias. Sus memorias. Bien. Fernando, algunas cosas importantes que queremos compartir con usted hoy. Y sin duda sigue siendo noticia en todo sentido, sentido humano, la perspectiva, puestos todo en su justa dimensión, la tragedia que ocurrió entre Turquía y Siria, o sea, la tragedia del terremoto que afectó a parte de estos dos países. Con una gran diferencia, la ayuda que está recibiendo Turquía es inmensa, es mucho mayor que la que está recibiendo Siria, por dos razones en caso de Siria. Porque es una área que está bajo el mando de un dictador, y que llevó una guerra de 10 años y que tiene sanciones enormes en el mundo, aislado. Y además, el área afectada está dividida en dos, una que controla el gobierno y otra que controla a los rebeldes. Esto hace difícil la ayuda. Por ejemplo, el primer ministro de Israel, Netanyahu, propone ayudar a Siria y lo hace público. El gobierno inmediatamente dijo que no. Y probablemente los grupos rebeldes estarían dispuestos a que llegue la ayuda, porque la ayuda en este momento usted la tiene que recibir de donde venga. E Israel tiene una gran experiencia, un gran equipo de rescate, un gran avance tecnológico, una gran capacidad de responder a este tipo de hechos. Y además tiene logística para hacerlo, está cerca. Pero le tomo esto porque a Siria está llegando poca ayuda y la destrucción de Alepo es enorme. Edificios que la guerra devastadora, que la aviación rusa, que dirige los ataques o estuvo al mando de los ataques contra Ucrania, es especialista en la destrucción de infraestructura civil. Alepo, castigado por esa terrible guerra, ahora es castigado por este terrible terremoto, que además se lleva edificios emblemáticos, religiosos, culturales, y fíjese, ahí hay cultura. Sí, bueno, hay 7.000 años de muchos años, ¿no?
lastimosamente. En total, para que usted tenga una idea de la magnitud, se estima ya que hay más de 9.500 muertos entre ambos países. 11.200 acaban de actualizar la cifra. 11.200. Ya pasó los 10.000 que estimaba el presidente Erdogan. Se estima también, esta estimación la tenía yo de anoche, 11.200. 11.200. En Siria, porque el rescate es más lento, se estima que lo que se ha pronunciado de lo que se conoce de Siria es mucho mayor, también en Turquía. Es decir, que va a sobrepasar esto, lo que pasó en el 89. Entonces, creo que es una situación terrible para Turquía, que enfrenta una crisis económica y que más de 300 y tantos edificios se derrumbaron por las malas construcciones. Recuerde que Turquía, con el presidente Erdogan, le dio una especie de amnistía a la construcción y permitió que se construyeran edificios sin los requisitos que exige una zona de alta peligrosidad en materia de terremotos como es Turquía y esa área, bueno, Turquía. Toda la Anatolia. Entonces hubo una amnistía y eso hizo que los edificios no tuvieran esta capacidad de oscilación y se fueron derrumbando. Bueno, José, ayer que se estaba estudiando exactamente lo que tú estabas diciendo. Pues, por ejemplo, en el terremoto de México de 1985, la mayor parte de los edificios que se cayeron estaban construidos de 1960 en adelante. Los que estaban construidos antes de 1960, incluida a lo que conocen en la Ciudad de México, la Torre de Latinoamericana de Seguros, están ahí. Pero además de esto, en el lado, digamos, humano, y no voy a decir positivo porque es el lado humano, más de 9.000 personas han sido rescatadas de los escombros por los equipos. Hay más de 70 países que han mandado gente experta en esto, que han sacado niños, ancianos, mujeres que se parieron. Es una cosa dramática. Y hay el retrato de una niña que fue sacada con una ternura por una rescatista. Y ella decía que iba a ser su esclava. Y la abraza. Cosas dramáticas están ocurriendo. Nuestra solidaridad con el pueblo turco y con el pueblo sirio en estos momentos tan complejos que están viviendo. Y dramático porque encima de eso hay una nevada y hay un frío infernal. Dormir afuera es morirse. Sí, a la intemperie es morirse. Esto está ocurriendo. Pero yo también quiero que ustedes, si no han tenido la oportunidad, escuchen, está en español también, la intervención del presidente de los Estados Unidos anoche en su mensaje a la nación. Y le voy a contar, no cronológicamente en términos del tiempo, este fue un evento de las siguientes características. Primero, el presidente se enfrentaba a un congreso en la que estaba presidiendo el speaker de la Cámara Kevin McCarthy, es del Partido Republicano. Él está así escoltado por la vicepresidenta que preside el Congreso en estos momentos como estos. ¿El Senado? No, el Congreso. Todas las dos cámaras. Las dos cámaras. El Senado es una parte y la Cámara de Representantes juntos forman el Congreso. Okay. Entonces, en esta intervención del presidente hubo, vamos a decir, dos momentos de 45 minutos de la presentación del presidente aproximadamente. Vamos a ponerlo así. Una parte de la presentación del presidente fue escuchada por gente adulta. Y otra parte, los otros, fueron escuchados por una gente que en las gradas parecían niños gritando. Esa es la ultraderecha que estaba gritándole al presidente de todo. ¿De qué sirvió esto? El presidente dio una intervención, ahora le hablo sobre algunos rasgos importantes de ese discurso, pero en la parte de los ataques, cuando se refirió a la política interna, ¿no? Así, los que gritaban, estos muchachitos nuevos que llegaron a la Cámara, sobre todo a la Cámara de Representantes, gritándole mentiroso, el presidente de los Estados Unidos en esos momentos como si le hubieran puesto una inyección de adrenalina. Ganó fuerzas y logró él, desde la presidencia, desde el podio, dialogar con ellos y acallarlos.
Y no solamente los apoyó, logró sacar aplausos tanto de la bancada demócrata como republicana. O sea, estos chiquillos, digo chiquillos porque son jóvenes, que estaban ahí, lo que hicieron fue ayudar a Biden a aparecer con una energía que nadie se esperaba. Por eso quiero que lo miren. Y es por eso que los políticos deben saber escuchar. Yo creo que ni los que prepararon a Biden estaban preparados para esto, pero Biden viene de ese mundo. Él fue senador por mucho tiempo. Él es un gran debate, le encanta debatir. Y en el debate logró decirle, porque le quitaban, eso no es falso, cuando él decía que los republicanos querían poner plata quitarle plata a los pobres para los ricos, eso no es cierto. Entonces él dijo, entonces estamos de acuerdo demócratas y republicanos en que hay que darle más apoyo al juez, y te pararon las dos bancadas a aplaudirlo. Los derrotó. Pero después entraron a las discusiones de la inmigración, del techo de la deuda, y él dijo, Biden, este Congreso ha tenido la capacidad de sobrepasar las diferencias políticas para resolver el problema de la gente. Y la gente volvió a aplaudir. Les recomiendo que vean eso, que es un ejemplo del conocimiento de la política y el manejo dialéctico que hizo el presidente. Pero también es importante que lo miren, porque se definieron una serie de conceptos por parte del presidente de los Estados Unidos. Esta es la versión del presidente de los Estados Unidos. Ayer nosotros le explicamos esto del globo. En los Estados Unidos siempre tenía un enemigo al frente. Y hoy, si hay algo que une a demócratas y republicanos, es el enfrentamiento con China. Con China. Y el presidente Biden fue específicamente duro contra Xi Jinping, al quien responsabilizó con nombre de esta crisis de los globos, que podía ser una especie de cambio, de momentum, de giro en las relaciones entre la República Popular China y los Estados Unidos. Ojalá no sea, pero por el planteamiento del presidente, por la explicación que dio, por la explicación que dan los militares que ahora hablan de este globo, de estos globos, como la teoría de investigación que China ha montado sobre el mundo desde hace más de 8 años. Y que no solamente está sobre el territorio de Estados Unidos, sino sobre el mundo, recogiendo información. Hay un análisis de un ingeniero de la Universidad de Colorado, Isaac Boyd, en donde él es experto ingeniero aeronáutico y de comunicación, y dice que la tecnología de los globos, que viene usando hace tiempo, la ventaja del globo es que viaja a muy poca velocidad, puede tomar fotos con mucho más precisión que los satélites, y ha venido utilizándose últimamente con cámaras, combinando una tecnología vieja con cámaras de alta resolución, con tecnología muy precisa, que baja a 50.000 pies, pero a esa altura baja para tomar pozos con mucha precisión. Los Estados Unidos dice que estaba en su espacio aéreo, y el espacio aéreo se reconoce en el mundo. Yo no sé si ustedes han oído hablar, hay una línea de Karman, que es la línea que se utiliza aérea de 100.000 pies. Wow. Sobre 100.000 pies, encima de nuestro territorio, es espacio aéreo panameño. El globo vuela por encima de los aviones que vuelan a 20.000, 25.000, sí, 30.000 máximo. Este estaba en 40.000, 50.000, visible al ojo. Entonces, Biden expresa puntos de vista duros, que después serán expresados por Trump y en el día muy duro contra China, muy peligroso el nivel de confrontación que esté dando entre los Estados Unidos y China, porque se trata de dos grandes potencias del mundo y que tienen una gran influencia en nuestro país. Pero la confrontación fue claramente planteada por el presidente y contra Rusia. Incluso llegó a decir, digan qué líder del mundo quiere ser como Xi Jinping. Y a Vladimir Putin le dijo de todo. Y fíjese el manejo escénico. Estaba en el escenario del Congreso anoche el embajador de Ucrania. Y el presidente lo nombra, y él se levanta y le dice delante de todo el mundo,
los Estados Unidos jamás dejará solo a Ucrania. Y sacó el aplauso de todos. Esta importante presentación es digna de que nuestros dirigentes la miren, porque nos expresa lo que está ocurriendo con dos de los socios más importantes de Panamá. Uno, el estratégico, que es los Estados Unidos, para la República de Panamá, dando un discurso que hay que ponerlo en el contexto de nuestra situación actual. Y los Estados Unidos considera a China oficialmente el enemigo a vencer. Esa es la palabra que ellos usan. Nosotros lo miramos de otra perspectiva, porque son socios comerciales nuestros. Entonces hay que entender la dialéctica y hay que entender, ¿sabes? Uno a los aliados estratégicos debe saber cómo tratarlos. Claro. Y no intratarlos. Bien. Además de eso, de todos estos panoramas globales, observe lo que está pasando en Ecuador. El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, parece querer emular ahora a lo que está pasando en Perú. Fíjese lo que hizo ayer. Sin duda alguna fue derrotado en las elecciones del domingo, por la pérdida de importantes alcaldías que pasaron a mano del movimiento de Correa. Entre ellas las dos más importantes. Las dos más importantes, bueno, la de Guayaquil está a mano de los socialcristianos, que no son de Lasso. Que no son de Lasso tampoco. Pero que tuvo por 30 años casi. Y pasó a manos de Correa. Y la de Quito, que ganó la prefectura también. Probablemente ganen hasta 60, 70 alcaldías, que es la mayoría. Es una mayoría. El presidente acusa anoche a 5 jueces ecuatorianos de dar fallos a favor del narcotráfico. Y se enfrenta en medio de un país, un presidente debilitado políticamente por la derrota electoral de los gobiernos locales y de las reformas constitucionales. Se enfrenta ahora a pecho abierto, sin soporte, contra un poder judicial que yo no tengo la menor duda que también ha sido penetrado. Pero estas acusaciones de él lo llevan a impulsar una crisis que con la derrota tuvo un impacto inmediato en el mercado financiero de los bonos. Por eso que cuando uno toma medidas en un país como Ecuador, que es una economía casi dolarizada, todavía no tiene la experiencia nuestra, que esa dolarización fue realizada por un panameño, para que ustedes sepan. Entonces él se enfrenta a un momento difícil en que la expresión, el incremento del riesgo país político y el riesgo financiero del Ecuador se ha elevado a un nivel increíblemente alto y a donde le será difícil al presidente conseguir dinero en el mercado si no paga una alta tasa de interés. Cuando uno actúa en este mundo, Fernando, tiene que ser consecuente con lo que está ocurriendo y a quién está afectando. Esto es un mundo de interacción. Putin no hizo estos cálculos porque en la KGB no le enseñan a hacer estas cosas. Le enseñan a hacer otras cosas. Y a creer las propias mentiras que ellos inventan. Ellos inventan una mentira y la compran de vuelta. Entonces, Ecuador entra en una especie de spin de velocidad, Sí. de crisis. Si usted le une ahora la crisis de Perú, en la que los dirigentes laborales han llamado a una huelga general a partir de mañana 9. Entonces la presidenta Dina Boluarte se encuentra acosada entre una movilización de una crisis casi permanente. Movilizaciones, paralizaciones, y se han producido dos hechos importantes. La crisis de Perú, la crisis con los incendios en Chile, más de 18 muertos, 28 muertos, cantidad de personas, áreas destruidas, más de 300.000 hectáreas se han quemado. Y la baja producción de cobre, la peor producción desde el año 2020 en Chile, más la baja producción de Perú, ha bajado la oferta de cobre en el mundo. Y la decisión de Panamá de no exportar se une a esa carrera. Entonces uno tiene que mirar lo que está ocurriendo allá
y lo que estamos haciendo nosotros aquí. Si no entendemos lo que está ocurriendo, estaríamos haciéndonos un autodaño muy grande. Y yo vuelvo a invitar a las autoridades panameñas y de la mina a que actuemos con rapidez Y sensatez. y sensatez frente a los escenarios macroeconómicos. Mientras todo esto está pasando, en Suiza, Fernando, de que le gusta esto, se publican documentos desclasificados que indican el nivel de relación que tenía el arzobispo o patriarca, El patriarca Cirilo. con la KGB. Era un agente de la KGB. Y Cirilo le encanta ir a los Andes, a los Alpes, a esquiar. Esquiar. Él tuvo mucho tiempo ahí. Según la información desclasificada por los medios suizos, no norteamericanos, los medios suizos, el patriarca era un agente de la KGB. Es uno de los hombres que más apoya a Putin. Yo creo que lo sigue siendo. Sí, en todo y en su invasión a Ucrania. En este momento que estamos hablando nosotros, se encuentran en Londres el presidente de Ucrania, Zelensky, conversando con el primer ministro Rishi Sunak, que a su vez se encuentra en medio de la crisis, Fernando, más grave que enfrenta la Gran Bretaña desde hace más de 50 años. La huelga ferroviaria, la huelga de médicos, la huelga y todo provocado por ese Brexit basado en mentiras. Y toda la locura que hizo la anterior vicepresidenta. No, yo creo que desde y de Johnson, Cameron, el insensato las insensateces desde Cameron. de Cameron. Todo esto en medio de una crisis que se sale del control y que ha llevado al primer ministro, que hace 100 días que estuvo en el poder, a hacer un nuevo cambio de gabinete. En el marco de eso, en Francia, Emmanuel Macron dice que va con las reformas a la seguridad y está en el debate ya en el Parlamento, mientras millones de trabajadores protestan y se cierran importantes áreas en Europa. Pero el nivel de resiliencia de estos países es bien alto. Sí. Y en el mundo se produce un incremento. El precio del cobre está en 4.08, lo dejé anoche, la libra. El petróleo cayó y volvió a subir ayer. Y los Estados Unidos, en el discurso del presidente Biden, tiene avances importantes. La inflación está bajando. La tasa de desempleo es del 3,4%, la más baja. En los 2 años del presidente Biden se tiene el desempleo más bajo de los últimos 50. Sí, pero hay que verlo también porque hay una caída de empleo en las tecnológicas. Pero el empleo se mide global. Yo estoy hablando de la cifra global. Sí, la cifra global. Lo que estamos viendo sectores, es una crisis dentro de un sector específico en Estados Unidos. Y esto tiene que ver mucho por la guerra con Ucrania y China. Todo tiene que ver mucho por la guerra de los semiconductores. Acuérdense que hay un problema ahora mismo en la producción secundaria, que el principal productor es Taiwán. Y nuevas alianzas se están formando y los Estados Unidos buscan, mientras Rusia busca a África. ¿Y a dónde fue? Sudáfrica. Y si usted mira la situación de Sudáfrica y del BRICS, Fernando, salvo la India, incluyendo a China, Rusia está en recesión. Brasil está en un pantano. Sudáfrica se encuentra en su más baja situación, tanto de corrupción como de falta de energía eléctrica, no sé. Y el BRICS tiene pocas posibilidades de salir al frente en este momento. Entonces, ¿qué nos queda? Europa, Canadá, Estados Unidos. Nos queda que para así se logre recuperar un poco aquí en la región, México, y que Colombia, que entra ahora en una situación cada vez más complicada. Si logramos entender todo eso, sabremos lo que tenemos que hacer. A la vuelta, Fernando, le quiero hablar un poco sobre este cambio que hizo la Contraloría General de la República. Y yo quiero que ustedes, al analizar esto, piensen como país, y no estoy pensando en ataques políticos. La Contraloría General de la República
tiene el Instituto de Estadística, que es uno de nuestros mejores organismos de números. Y ellos, con estudios internacionales, esto no es caprichosamente, esto no es que salió la idea a alguien, no. Para los que estudiamos esto, hace tiempo que Panamá debió cambiar el año base de referencia base para deflactar, sí, llevarlo, de manera que nos permita con mayor precisión medir la riqueza que se genera y recoger los problemas de inflación, de consumo, de inversión, de manera que cuando nosotros tengamos un PIB, estemos hablando de un PIB que responde a la realidad en que estamos viviendo. Entonces, la Contraloría tomó la decisión de cambiar el año base a 2018, que recoge con mayor precisión los números. Ahora le hablo sobre el efecto de esa decisión y cómo cambian los números. Pero en el ajuste, usted va a ver que nosotros vamos a tener una mejor comprensión de lo que está pasando en la economía. Eso antes lo hacían las empresas privadas, pero sí, nuestro Instituto de Estadística es el que tiene que hacer eso. Y lo hizo, y creo que lo hizo en el marco de un análisis técnico, científico. Y que el MEF sabe de esto, las autoridades, las agencias de valores de riesgo saben de esto. Esto no es improvisado, esto no es caprichoso, esto no es para alterar números, esto es para tener los números correctos. A la vuelta le hablo un poco más sobre esto. Así es.